Le hago el broncodilatador, le pongo el broncodilatador y lo vuelvo a revisar. Y entonces ahí veo. Si ahí persiste con 70 o menos, entonces eso es EPOC. ¿Ok? Acuérdense que es la relación BF1 sobre capacidad vital de menos de 70 post-broncodilatador. ¿Ok? Muy bien. Ya esto ya lo comentó el doctor, esto es en cuestión de la espirometría, cuando tiene de BF1 el paciente para generar si es moderada, severa, etc. Sin embargo, la guía GOLD desde hace algunos años salió del cuadro de clasificación y salió porque no hace match con la calidad de vida, con la mortalidad, con lo que va a pasar con ese paciente. Entonces, en la clasificación no entra, pero no podemos dejar de verlo, por eso sigue esa tabla ahí, ¿verdad? Pero en la clasificación no entra. ¿Cómo voy a clasificar? Ya también se los dijo el doctor Abelardo. ¿Cómo voy a clasificar? ¿Grupos? ¿Qué les dijo? A, B y E. Muy bien. ¿Cómo decido si es A o B? Por los síntomas, ya me dijeron acá, por la disnea o por el CAT. Y entonces es pocos síntomas o muchos síntomas, derecha o izquierda. ¿Ok? ¿Cómo decido si son pocos síntomas o muchos síntomas? Con la disnea MMRC 0 a 1, que también ya les comentó el doctor, esa escala, del 0 a 1 queda en pocos síntomas. MMRC 2 o más, muchos síntomas. ¿Ok? O uso el CAT, ¿sí? Hasta 9 es pocos síntomas. De 10 en adelante, muchos síntomas. Y así decido si es A o B. ¿Ok? Sí, o sea, si queda del lado derecho o izquierdo, ¿ok? Y luego hay otro panel, ¿no? Bueno, esto ya es en la escala de disnea, pero ya lo comentó. La escala de disnea o el CAT, que también no me voy a entretener porque ya lo comentó él, y entonces quedan esos dos grupos, ¿no? Muchos síntomas o pocos síntomas. Y luego tenemos el arriba y abajo para el riesgo. ¿El riesgo de qué? ¿El riesgo de qué? De exacerbaciones. Pero el riesgo de exacerbaciones nos da el riesgo de qué? De hospitalización, de que se muera, de que la calidad de vida sea más mala. O sea, cuando el paciente tiene más riesgo de exacerbaciones, todo eso se viene en cascada. Es más riesgo de mortalidad, más riesgo de hospitalizaciones, más riesgo de que le vaya mal, ¿no? De que su calidad de vida se vaya deteriorando. ¿Y eso cómo lo voy a determinar? Por el número de exacerbaciones. Sabemos que el paciente entre más exacerbaciones tiene se va a morir más rápido, ¿ok? Y que las exacerbaciones tampoco son iguales todas, ya también se los comentó el doctor Abelardo. O sea, está la clasificación Roma de las exacerbaciones leves, moderadas o severas, y dependiendo de cómo son esas, también vamos viendo si ese paciente pues le va a ir más mal, ¿no? Entonces, de acuerdo a las exacerbaciones. Igual, cuando el paciente tiene su primera exacerbación, de ahí las exacerbaciones se van haciendo cada vez más frecuentes. Por eso hay que cuidar que el paciente no tenga exacerbaciones. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Cuál es el factor de riesgo para tener exacerbaciones? Creo que ya también lo mencionó el doctor Abelardo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? ¿Cómo sé qué paciente se va a exacerbar? Yo lo veo y digo, usted se va a exacerbar. ¿En base a qué? A las exacerbaciones que tuvo el año anterior. Ese es mi principal marcador. Entonces le tengo que preguntar si ese paciente, ¿estuvo usted infectado? ¿Estuvo usted internado? ¿Tuvo una agudización? O sea, ¿estuvo grave por su EPOC el año anterior? ¿No? Y en base a las exacerbaciones del año anterior yo saco este parámetro. Si este paciente tuvo hasta una exacerbación el año anterior, su riesgo de que se exacerbe es bajo. Pero si tuvo 2 el año anterior, el riesgo de que exacerbe es alto, ¿ok? O si tuvo una, pero esa una lo llevó al hospital, se hospitalizó, ¿ok? Y entonces así sé si mi paciente sube al panel E o si se queda en los de abajo A o B. Y entonces así tengo mi clasificación. ¿Se ha exacerbado el año anterior? ¿Cuántas veces? Más de 2. 2 para arriba, o una que lo llevó a hospitalización, queda arriba. Tiene menos de eso, queda abajo, ¿ok? Si ese paciente tiene pocos síntomas y no se ha exacerbado, pues es A, y si tiene muchos síntomas y no se ha exacerbado, es B. ¿Quién sería un ejemplo de A? Platíquenme, alguien que se les ocurra.
por ejemplo, en la clínica de tabaco, que llega para dejar de fumar, le hago su espirometría y ya sale con obstrucción que no revierte, ¿ok? Pero no tiene síntomas. Ya cuando le rascan ahí mucho, dice, bueno, sí, cuando bailo, como que sí, me falta, ¿ok? Es ese paciente, pocos síntomas, pero ya cumple los criterios de obstrucción, ¿ok? Es ese grupo A. ¿Merece tratamiento? Sí, ya lo vieron también, ¿no? Es un broncodilatador. A partir del grupo B, son 2, ahorita nos vamos a ir para allá. Y bueno, algo que maneja mucho la guía GOL siempre es los objetivos, ¿no? Y son los objetivos de todas las guías. ¿Cuáles son? Pues que ese paciente mejore sus síntomas, mejore su tolerancia al ejercicio, en general que mejore su calidad de vida, ¿ok? Sin embargo, lo más importante es evitar los riesgos, como les dije hace ratito, el riesgo de exacerbación, el riesgo de progresión y con eso el riesgo de mortalidad. Esos son los objetivos más importantes y a eso va enfocado todo el tratamiento. Antes de irme al tratamiento, muy importante que hace hincapié en la guía 2025 es el uso de la tomografía. El uso de la tomografía ya como una herramienta que nos va a ayudar a determinar varias cosas, ¿verdad? Diagnósticos diferenciales, ¿verdad? El paciente que requiere una cirugía de reducción pulmonar o hacer el screening de cáncer de pulmón. Acuérdense que el paciente fumador, que el paciente con EPOC es un paciente fumador, que es el principal factor de riesgo también para cáncer de pulmón. Entonces, estos pacientes pues tenemos siempre que estar pendientes, ¿verdad? Y acuérdense que el cáncer no nada más el factor de riesgo es el tabaco, son muchos, pero otro factor de riesgo es que tenga enfermedad pulmonar. Y entonces, si ya tiene EPOC y tuvo tabaco, pues tiene 2 grandes factores de riesgo para desarrollar cáncer. Y entonces, bueno, pues hay que estar siempre pendiente de estos pacientes si aumentan sus síntomas, si empieza a bajar de peso, si aumenta esa fatiga, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente y decidir si necesitamos una tomografía, ¿ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo para estar sospechando o tener más vigilado a ese paciente para cáncer de pulmón? Que sea mayor de 55 años, que su índice de paquete año, aquí lo suben a más de 30, comentamos hace rato que 20, que es lo más aceptado, sin embargo, GOL ya nos habla de más de 30 paquete año, ¿verdad? Que haya enfisema en la tomografía, presencia de una limitación, bueno, esto es diagnóstico de EPOC, ¿no? O sea, el hecho que tenga EPOC, ¿verdad? Un índice de masa corporal bajo y que haya historia de cáncer en la familia. Son los pacientes que tenemos que estar siguiendo. Acuérdense, este grupo de pacientes también es el grupo candidato a cada año hacer una tomografía de baja dosis. ¿Por qué de baja dosis? Pues porque la radiación también es factor de riesgo para cáncer, entonces yo no lo puedo estar radiando cada año, ¿verdad? Pero hago una tomografía de baja dosis a este paciente que tiene grandes factores de riesgo para desarrollar cáncer, ¿ok? Bueno, ¿qué tenemos que hacer de tratamiento? Quitar los factores de riesgo, ya lo dijo el doctor Abelardo, que ese paciente deje de fumar, cuesta mucho, pero acuérdense que está lo que se llama consejo médico. ¿Qué es el consejo médico? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe a qué se le llama consejo médico? ¿Nadie? Darle lata al paciente. Cada consulta, ¿usted fuma? ¿Sabe que fumar le puede generar esto? ¿Sabe que hay formas para dejar de fumar? ¿Que hay tratamiento para ayudarlo a dejar de fumar? Lo puedo referir a una clínica contra tabaco para ayudarle a dejar de fumar. Hay medicamentos que le permiten hacer esto sin tanto dolor, ¿no? O sea, que no tengan tanto síndrome de abstinencia. Preguntar, ver si fuma, ver si quiere dejar de fumar y darle las opciones de qué podemos hacer. Entonces, es algo muy importante manejar todo ese consejo médico. Y después de algún tiempo ese paciente va a decir, a ver, tengo que dejar de fumar, ¿no? ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? No lo sé, pero cada consulta se lo digo, y cada consulta se lo digo. Y eso se llama consejo médico y es una de las estrategias más efectivas que ha habido para dejar de fumar, ¿ok? También nosotros tenemos que ver los factores de riesgo, decía el doctor, quitarse la biomasa. Híjole, eso está bien difícil, ¿no? ¿Cómo le digo yo a una persona en provincia? Pues no, ya no puedo usar su estufa de leña, puedo decir que uso, pero sí podemos decirle, no sé, tiene que ventilar la habitación, hay estufas inteligentes, etcétera. Tenemos que buscar cómo apoyar a ese paciente para que disminuyan sus factores de riesgo, ¿ok? Si es un paciente que trabaja en no sé, en alguna industria donde está, yo siempre pongo el ejemplo en
la Ciudad de México pasamos la verificación, ¿no? A estas personas que están ahí en el verificentro y que están poniendo el tubo en el mero escape y que están expuestos a este polvo. Bueno, pues tenemos que estar viendo cómo podemos apoyar. Pacientes que trabajan, no sé, generando algodón, generando carbón, pues, despachando carbón, bueno, pues que pueden utilizar algunas mascarillas especiales para disminuir estos riesgos, ¿no? Tenemos que disminuir el riesgo. La vacunación, no me voy a detener en esto porque ya lo comentó el doctor, pero quiero que me digan cuáles son las vacunas que dijo el doctor que hay que poner. Influenza, COVID, virus sincicial respiratorio que ya viene, tosferina, muy bien, neumococo, herpes zóster y herpes, ¿no? Muy bien. Sí pasan, hay que darles constancia a todos. Bueno, a los de allá quién sabe, pero acá sí. ¿No? Muy bien, tratamiento farmacológico, ¿ok? Está dividido así, como les dije, grupo A es ese paciente con pocos síntomas. Anteriormente ya era un pleito de verdad. ¿A este grupo se le da tratamiento? No, no se le da, ¿no? ¿Ah, cómo? Por ejemplo, yo les podía decir, solo cuando vaya me falta el aire. Bueno, pues cuando vaya a bailar, se pone su inhalador. No, porque ese paciente iba a caminar en cualquier momento a grupo B o a grupo E. Entonces, claro que requería un broncodilatador, ya estaba enfermo, ¿no? Ya ese paciente tiene obstrucción. Entonces, afortunadamente, desde hace 2 o 3 años ya está marcado aquí con un broncodilatador. ¿De qué grupo ya también habló el doctor? Siempre vamos a utilizar para el paciente estable, siempre vamos a utilizar broncodilatadores de acción prolongada, ya sea anticolinérgicos o beta-2 adrenérgicos, ¿ok? Entonces, podemos usar un LABA o un LAMA, pero uno solo, ¿ok? ¿Qué vamos a usar en el grupo B? ¿Sí? 2 broncodilatadores. Jamás me dejan a un paciente en grupo B con un solo broncodilatador. ¿Por qué? Porque está demostradísimo así, N cantidad de estudios, que si utilizamos los 2 broncodilatadores, un LABA y un LAMA, o sea, un anticolinérgico y un beta-2 adrenérgico, ese paciente le va a ir mucho mejor en función pulmonar, en calidad de vida. ¿Ya me pasé? ¿Sí? Pero creo que veo acá, pero no ha sonado la chicharra, ¿sí? ¿No? En calidad de vida, ¿ok? Entonces, LABA y LAMA. ¿Y qué vamos a usar en el grupo de arriba, en el grupo que se exacerba? Bueno, pues también ya lo comentó el doctor Abelardo, ¿verdad? En el grupo que se exacerba tenemos LABA y LAMA, jamás se van a ocupar, se van a usar separados, siempre va a ser LABA y LAMA. Y aquí sí, ese paciente que se sigue exacerbando, ese paciente que tiene eosinófilos de más de 300 o de 100 a 300, le podemos dar un esteroide inhalado y ese paciente le va a ir mejor. Y siempre está revisando de forma constante cómo va ese paciente, ¿ha mejorado o no ha mejorado? ¿Se sigue exacerbando? ¿No se sigue exacerbando? Y vamos a ir cambiando. Tenemos una gran variedad de moléculas, como ya vieron, entonces podemos ir mejorando nuestro tratamiento para mejorar la calidad